Muy buenas preguntas. La primera la contesto con una anécdota que cuento en el libro, porque fue, yo creo, que lo que más me impactaba. Se firmaban los acuerdos de paz de El Salvador. El presidente Cristiani vino a México, la ceremonia tuvo lugar en el castillo de Chapultepec. La firma fue muy emotiva, la firmaron de testigos Salinas, el secretario general de Naciones Unidas y, por supuesto, Cristiani, y fue realmente un momento espectacular. Y hubo después un almuerzo, y a mí me tocó sentarme en una mesa. Bueno, iba a hablar Shafik Andal, el líder de la revolución en El Salvador, y me tocó sentarme en una mesa bien colocada, y había una mujer muy rubia, muy elegante, muy guapa. Yo estaba sentada junto de ella, y entonces cuando habló Shafik, o cuando habló Shafik, ella tenía las lágrimas acá, y entonces yo, en un gesto solidario, tendí mi mano y le tomé la suya, y le dije: yo puedo entender que este sea un momento muy importante para ti, muy emotivo, qué bueno que estás con amigos. Bueno, me quitó la mano como si fuera una manopla de hierro candente, me hizo así, y entonces yo dije: ya la regué, y me dice: yo no lloro por eso, lloro porque no me cabe en la cabeza estar sentada en el mismo sitio donde ese carnicero que mató a parte de mi familia es tan bienvenido como yo. Era obviamente de la delegación de Cristiani, pero después me la volví a encontrar, y ahí ya no lo digo en el libro porque no quise ser indiscreta, no quiero ser indiscreta en el libro, no quiero que digan que Bárbara Rosario es indiscreta, no, pero me la volví a encontrar, igual de guapa, engalanada, bien maquillada, etc. En Naciones Unidas, porque cuando ella me dice así, yo me quedé pensando con una enorme tristeza qué difícil va a ser la reconciliación entre los salvadoreños, entre los prietitos que representa Shafik y los rubios de Cristiani, representados por la señora aquí. Bueno, pocos años después me la encuentro en Naciones Unidas, y ella finge demencia, dice que nos conocimos, y yo estoy a punto de recordarle en qué circunstancia, pero por fortuna ella se adelanta y me dice: ¿cómo ves? Ahora soy la embajadora de El Salvador en Naciones Unidas. El proceso de reconciliación todavía no culminaba en El Salvador. Ella ya había hecho sus paces con el gobierno, con los acuerdos de paz. Al final de cuentas, la vida es así, y puesta ante una oportunidad de tener acceso y servir al país, etcétera, etcétera, opta por eso. Puede hacerme así a la mano, pero 2 o 3 años después acepta ir a representar a esa mezcolanza de lo que fue toda la revolución y todo el surgimiento de las nuevas coaliciones gobernantes a Naciones Unidas. Entonces eso me impactó enormemente, porque me aterrizó. Al final de cuentas, yo creo que fui muy romántica el día del almuerzo, y claro, ella me aterrizó después con esto. Me dio mucho gusto por ella, y ahí lo dejamos. En el ámbito de su segunda pregunta sobre, bueno, eso es el momento que más me impactó, tal vez, un momento entre trivial y trágico, pero que se resuelve. Y su segunda pregunta era sobre el Consejo de Seguridad. Yo tengo mis serias dudas que se llegue a reformar
ya pasamos por la crisis terrible de los pleitos severos entre México y Brasil, porque a Brasil le empezaron a apoyar muchos países en Europa, y pues México como que no lo lograba, y la reforma se decidió posponer. Para empezar, es una reforma que no considera la extensión del veto. Entonces no es una reforma democrática. Se trata de asignar otro lugar o dos lugares por región más, y entonces pasar de ser los 15 actuales a ser, pues no sé, 22. Pero no se resuelve el tema del veto. Todavía a la fecha, y Boutros es un casualty, una víctima del veto, todavía a la fecha, basta con que le apoyen a uno los 5 miembros del Consejo de Seguridad para que pueda ser secretario general de Naciones Unidas. Pero aún si hay un voto, si hay un veto, no importa que toda la comunidad, como le pasó a Boutros, todos lo apoyaban, menos Estados Unidos. Pues fue para abajo. Y por otro lado, los miembros no permanentes, pues no cuentan. En realidad no cuentan. Están ahí, qué bueno, porque entonces pueden ser voceros de sus regiones, tienen la capacidad de, si quieren, tampoco tienen esa obligación, de que sea más fluida la relación entre el Consejo y las regiones representadas en el Consejo, pero en realidad una organización que tiene en su seno 5 poderosos, pues es una organización que solita se amordaza y se ata de manos. Pues lo vimos en toda la situación de Siria recientemente. Nunca China y Rusia pasarían una resolución que implicara el uso de la fuerza por parte de una alianza militar como la OTAN. Cuando los gringos hacían así, de que bueno, ya entraron los de las armas químicas, ya las desmantelaron, ya firmó Siria la convención respectiva, bueno, ahora pongamos en la resolución del Consejo que si Siria se llega a portar mal, pues le aplicamos la intervención quirúrgica que le íbamos a aplicar, pensaron los estadounidenses. Y los rusos le dijeron, fíjate que no de plano así no es. Si pasa que Siria se vuelve a armar o vuelve a tener problemas, etcétera, nos vamos por el artículo 7º de la Carta, que dice claramente que solo el Consejo de Seguridad puede imponer sanciones que van en orden ascendente hasta llegar a discutir una operación de mantenimiento de la paz que implique el uso de la fuerza de las naciones de Naciones Unidas, no de la fuerza de la OTAN. Entonces, estos vetos han servido para preservar de alguna manera el sistema, pero también lo han enquilosado. Y también es un hecho que Estados Unidos ha mandado al Consejo de Seguridad muy lejos, en el caso, por ejemplo, de Kosovo, que se fue y lo bombardeó hasta que le dio la gana, en un ataque de carácter unilateral que obedece a la nueva doctrina de Estados Unidos, relativamente nueva, nunca fue nueva, pero ya la pusieron en palabras, de los ataques preventivos, ¿no? Entonces lo que tenemos es una situación de una organización que no es democrática y que yo creo que no sería más democrática si metemos más países al Consejo de Seguridad, y aún si les diéramos el veto, se haría más complicado. Entonces, si no podemos quitar el veto, dejémoslo como está. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet. Tengo 2 preguntas, una más laboral y otra más personal, si me lo permite.
y que ha llegado a tocar la cima que muchos internacionalistas aquí sentados quisiéramos en un futuro. Me pregunto si, aparte de escribir un libro, que son metas que generalmente la gente se pone, me pregunto si hay algo que le falta hacer a Rosario Lima. O sea, porque a mi punto de vista ha tenido una vida demasiado llena y satisfactoria. Entonces, tengo esa duda si le hace falta hacer algo. Por otro lado, en el sentido laboral, con nuestro sistema corruptible que tenemos en México, me cuestiono si usted se ha visto en una situación incómoda respecto a tomar decisiones o que le hayan hecho tomar decisiones. Gracias. Empiezo por la segunda. Yo creo que el dicho de como te ven te tratan, de la sabiduría popular mexicana, tiene una razón muy importante. Yo creo que la honestidad es algo que se manifiesta en todo. Cuando una persona es honesta, se manifiesta, vamos, hasta en su sudoración, de forma tal que nunca, por fortuna, me vi confrontada con una situación que me hubiera merecido un infinito desprecio por la persona, probablemente una acusación y sin duda una bofetada. Así que tengo esa suerte. Por el lado de lo laboral, pues sí, tiene razón. Tuve tantas cosas, tantos cargos, tantas oportunidades, pero todavía me siento joven, todavía me siento activa, todavía tengo ganas de escribir más libros, todavía tengo ganas de intentar la ficción, que fue mi primera llamada, digamos, con la escritura. Y todavía tengo ganas de sentir que soy útil para mi país. Con el nombramiento de embajadora emérita de México, se crea en una responsabilidad. No es nada más un apapacho, implica una responsabilidad, que es la de ser asesor del canciller cuando el canciller sienta que le es necesario. Me falta llegar a ese etapa. Espero que pronto pueda llegar a ese momento donde el canciller me llame con cierta frecuencia y me diga, oye, ¿qué piensas de ese documento? Oye, esto. Porque si no, no voy a vivir la parte de embajador de México. Me falta vivir la parte de embajador de México. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Ciudad Rojas y bueno, yo tengo dos preguntas. Una es de la parte del libro de A caballo entre lo académico y lo político. No sé cómo plantearla, pero en sí, o sea, el punto es, nosotros estamos ahorita estudiando relaciones internacionales y para llegar a alcanzar los éxitos como usted lo ha hecho, es necesario, como se dice coloquialmente, casarse con un partido político para poder llegar a cosechar todos, a realizar nuestros sueños, a cosechar todo el fruto de nuestro trabajo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se siente o cuál ha sido exactamente su sentir al evaluar el trabajo de los secretarios de Relaciones Exteriores cuando hubo una alternancia política en el país? Es decir, los que han pertenecido al sexenio del expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón. Perfecto, gracias. A caballo entre lo político y lo académico. Para hacer una vida política, no para hacer una vida diplomática, no para llegar a la Cancillería, pero para ser senador o senadora, para ser secretaria general del partido, en un partido político, en una época de campaña, es una experiencia bárbara. Sí se necesita tener una militancia partidista. Si no, pues es muy difícil.
Para empezar, porque a los candidatos a senadores y diputados los postulan los partidos políticos, los vota la gente, pero los postulan los partidos políticos. Si uno no es parte de un partido político, tiene muchas dificultades para llegar. Hay candidatos independientes, ya está permitido, etc. El único problema es que en México el 90% del financiamiento de las campañas tiene que ser público. Solo se permite un 10% de financiamiento privado. Y todo candidato, independiente o de partido, tiene que demostrar el uso de los dineros, cómo financió su campaña, a dónde fue, etc. Eso lo exige bien. Si usted no tiene un partido político, aunque tenga una gran fortuna, si fuera el caso, es muy difícil para un candidato independiente librarla solo, a menos que sea una gloria nacional, donde ya no tiene que hacer tantos recorridos porque boletina su foto y todo el mundo sabe, ¡ay, fulano, qué maravilla! Pero la pertenencia a un partido político es muy importante. Yo estoy convencida, creo, y lo sé, y lo leo, y lo estudio, que no hay democracia sin partidos políticos. Los partidos políticos tienen que permitirle al ciudadano una participación más amplia y darle una oportunidad mayor. Hoy que tenemos la paridad, 50 y 50, los partidos ya no nos pueden engañar a las mujeres, porque ellos se las arreglaban para, por ejemplo, las famosas Juanitas, para nombrar candidatas mujeres, dejarlas ganar, y el primer día de sesiones, esa candidata decía que por razones muy personales tenía que dejar la plaza y la tomaba el suplente, hombre. Eso lo hizo el Verde, ante el azoro de nosotros, porque el Verde fue con el PRI y se llevaron un número importante de plurinominales, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y que de pronto eran mujeres y se convierten en señores. Bueno, pues protestamos las mujeres en el Pleno, pero ya ahora está previsto. ¿Por qué? Porque las suplentes tienen que ser también mujeres. Entonces, sí creo que para hacer política y ejercer un cargo político hay que tener un partido. Me distraje, se me fue la otra que era... Sí. Bueno, yo fui muy crítica. Es cierto, fui embajadora en el gobierno de Fox, pero no me hago ilusiones. No creo que era porque Fox creía que yo era la gran maravilla y que era la mejor candidata para Buenos Aires, que de hecho yo quería Naciones Unidas. Cuando a mí me llama Castañeda para decirme, oye, ¿qué quieres? Porque te vas de México. Yo le digo, yo quiero la ONU, y ya la vi desde las tripas, ahora quiero verla como representante permanente de México ante la ONU. Me dijo, no, vete a Italia. No, bueno, digo, tampoco se trataba de ir a ver qué es lo que voy a conocer, o qué, no, digo, Italia qué precioso, si voy de vacaciones, si puedo, ¿no? Pero es una decisión muy importante irse como embajador. Uno, porque reconocí que me estaban echando del país, porque no podían tener la convivencia de una secretaria que salía con una buena reputación y un secretario que nunca fue funcionario público, que es un gran académico, pero nunca fue funcionario público, que era el hijo, que fue el hijo de un canciller, de un gran embajador, pero nada más. Y eso pues no se transmite como los genes. Entonces, él quería que yo me fuera. Y entonces llegamos a la conclusión de que Buenos Aires era una magnífica plaza para mí.
muy feliz. Me fui de Buenos Aires porque el canciller que sucedió al primer canciller de Fox le hacía la vida imposible a mucha gente, y yo puse una raya y dije, pues a mí no me la va a hacer. Más allá de esto, no voy a aguantar, voy a conseguir otro trabajo, por favor. Y me fui. Pero aún trabajando para Fox, yo era crítica de algunas cosas, de tanto del primero como del segundo canciller de la época de Fox. Después del Senado, aun cuando la canciller no solo era una amiga mía, sino que inclusive yo se la recomendé al entonces presidente electo Calderón, como hago constar en el libro y doy los detalles. Fui muy crítica porque el presidente Calderón, Fox se peleó con todos, se peleó con Cuba, el famoso Come si te vas, se peleó con Venezuela, nos sacaron, se salieron del G3 y nos causaron un problema grande a las empresas que tenían intereses en Venezuela, se peleó con Argentina, se peleó con Brasil, se peleó con toda América Latina. Y después, en el caso de Calderón, que debo reconocer, parchó mucho de los pleitos y trató de generar un buen ambiente, pues les abrió la puerta grande y la chiquita también a los estadounidenses. Y por la vía de la seguridad se le metieron hasta la cocina. Entonces, para mí, la denuncia de esas acciones fueron caballito de batalla. Yo escribo 2 veces al mes, bueno, un viernes y otro no, en el Universal, y siempre denuncié lo que a mí me parecía inaceptable. Miles de funcionarios de agencias de seguridad, el componente de seguridad del gobierno estadounidense contiene 17 agencias, todas con personal en México, porque teníamos la iniciativa Mérida y había que crear la oficina binacional. Había 3 mexicanos contra no sé cuántos miles de estadounidenses. En mi época, cuando me preguntaban cuántos agentes hay, yo contestaba porque sabía y les decía 50. Ahora, lo que recibió el presidente Peña es 50, pero 50 separados, 50, ¿no? Yo recibí 50, 5-0, y que se meten hasta la cocina, y por eso el presidente tuvo que ser muy valiente para decir solo una ventanilla para los temas de seguridad, gobernación. Aquí no pueden venir y meterse a ver qué están cocinando en las cacerolas, en la cocina. Aquí tienen que venir ordenadamente, y aún así no podemos evitar el espionaje. Claro, lo espiaron, para ver cómo le iba a hacer, porque se sembró mucho la idea de que el PRI habría pactado en el pasado con los narcos y que pactaría en el futuro con los narcos. Bueno, pues ahí está que no, pero claro que los estadounidenses tenían, yo no lo justifico, me parece deleznable como práctica. Los estadounidenses estaban inquietos y se preguntaban, y bueno, de ahí el espionaje, pero también espiaron a Calderón, que no necesitaban espiarlo, porque Calderón les daba todo, les decía todo, se sentaban en discusiones de seguridad inclusive. Así que